estás. Le mandamos un saludo grande, sí, a la gente que trabaja allí, tantos años, ¿no?, de historia, y por supuesto este hay mucho archivo, para contar de nuestra ciudad. Por supuesto, este archivo que se mantiene. Y está en llamada telefónica con nosotros, porque hoy es el Día de la Lealtad Peronista, lo dijimos. Sí. Bueno, nada más y nada menos que nuestro historiador, sí, un historiador muy, muy querido también, Pablo Camogli. Buen día, ¿cómo estás? Néstor y Alejandra te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Pero muy bien, Pablo. Bueno, aquí yo decía, un día, ¿no es cierto?, muy caro a los sentimientos de muchos. Sí, sin duda, y además, bueno, más allá de los sentimientos que muchos puedan tener por el peronismo, es un día que ha marcado la historia argentina, por lo menos desde 1945 para acá, sí, porque aquel día se comienza a gestar el gran movimiento nacional peronista, que ha sido actor principalísimo de la vida política argentina, lo sigue siendo en la actualidad. Entonces, bueno, es un día que por supuesto tiene sentimientos particulares especiales, o un sentido especial para los que adhieren a las ideas peronistas, pero es un día muy importante para la historia nacional por todo lo que ha venido después de aquel 17 de octubre de 1945, con la irrupción del que es, sin lugar a dudas, el principal partido político de nuestro país. Entonces es una fecha que debe ser importante para todos, más allá de, bueno, el afecto especial que cada uno tenga, o la visión especial que cada uno tenga, pero sin lugar a dudas que es una fecha muy, muy importante en la historia argentina, por todo lo que ha significado en nuestro devenir político, en todos estos casi ya 80 años que tiene el peronismo. Así que bueno, sí, es una efeméride muy, pero muy importante. Sí, sin duda. Bueno, un Perón que venía batallando varias cosas. Recordemos también que ese día se realizó la primera transmisión televisiva en Argentina y se transmitió justamente el mensaje que él dio, Pablo. Sí, bueno, el objetivo justamente fue, bueno, recordemos que Perón había sido, primero lo habían obligado a renunciar a sus cargos dentro del gobierno, que era un gobierno dictatorial, que había digamos, dado el golpe de Estado en el 4 de junio de 1943 contra lo que era una democracia muy parcial en la Argentina, durante todo lo que se conoció como la década infame, en la década del 30, era una democracia manipulada, donde no había realmente una participación democrática de la ciudadanía en la elección de las autoridades, era una fachada democrática. Recordemos que en esa época tampoco todavía votaban las mujeres, así que por supuesto era la mitad de la población la que participaba de las elecciones, y además eran elecciones fraudulentas, abiertamente fraudulentas, reconocidas por el régimen, fraudulentas como una manera también de garantizar el triunfo de ciertos sectores de poder. Contra ese gobierno se provoca el golpe de Estado de 1943, del que Perón forma parte, y va a formar parte de ese gobierno desde 1943, ocupando distintos cargos. El primero fue la Secretaría de Trabajo y Previsión, que fue el lugar desde el cual Perón empezó a establecer estos vínculos, estas relaciones con los trabajadores, con los obreros, con los sindicatos, que fue una relación que tuvo como base del vínculo el otorgamiento de derechos laborales para una gran masa de trabajadores que surgen en la Argentina justamente en esa década del 30, a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la sustitución de importaciones, la aparición de fábricas muy importantes en la Argentina, que se suman a todo el aparato industrial que ya tenía la Argentina desde fines del siglo XIX, la industria frigorífica, la industria de alimentos, los trabajadores del ferrocarril, digamos, sindicatos ya grandes, importantes como había en la Argentina, pero que en la década del 30 se potencian mucho más con esta cuestión de la sustitución de importaciones. Perón identifica este nuevo actor social, empieza a establecer estos vínculos, estas relaciones, y del 43 al 45 él va fortaleciendo esa relación, y además va fortaleciendo su posición política dentro del gobierno, acaparando cargos. Va a ser primero, va a mantener el de secretario de Trabajo y Previsión, después va a ser ministro de Guerra, posteriormente va a ser vicepresidente de la Nación, de Elmiro Farrell, que era el presidente. Bueno, esto también va generando tensiones hacia adentro del propio gobierno, fundamentalmente hacia adentro del ejército, donde habían distintas miradas sobre lo que ocurría en la Argentina, pero también sobre lo que está pasando con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que estamos ya en los finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45,
Y bueno, hay una serie de tensiones que desembocan primero en el pedido de renuncia de Perón. Perón renuncia el 8 de octubre y finalmente el 11 de octubre de 1945 deciden detenerlo. Lo van a alojar primero en una cañonera, en un barco que estaba en el Río de la Plata, posteriormente lo van a alojar en la cárcel de Martín García, en la isla que está frente a Buenos Aires o muy cerquita de Buenos Aires en el Río de la Plata, y esto va a provocar como respuesta la organización de los trabajadores, que es una organización muy de base que se va haciendo porque los sindicatos tienen en algunos casos reacciones, sobre todo de la CGT, reacciones un poco lentas, y son los propios trabajadores los que empiezan a organizarse en las fábricas para ver de qué manera poder interceder o actuar políticamente para lograr la liberación de Perón, que era obviamente el principal interlocutor que ellos habían tenido y la primera figura política que en la historia argentina se había preocupado por la situación de estos trabajadores. De esa manera llegamos a ese 17 de octubre del 45. Claro. Pensaba, ¿no?, en lo que dijo en su discurso, cómo sabía convocar a las masas, hablarles, qué poder tenía, Pablo. Te puede gustar o no, como vos dijiste, podés ser adepto o no, pero ese poder de convencimiento, de llevarle paz a los sindicatos que venían, como vos decías, enardecidos por sus derechos, por lo que venía pasando en el país, y lo concentraba él. O sea, cómo llegaba a convencer a las masas y hacer esto justamente, que el pueblo de alguna manera le respondiera. Sí, bueno, esa fue siempre la gran habilidad que tuvo Perón, ¿no? Esa capacidad oratoria, esa capacidad de interactuar a través de sus discursos con los trabajadores. Bueno, a partir de ahí también es casi que se suele hablar, ¿no?, de que había como un diálogo entre Perón y las masas, ¿no? Sí. Porque Perón hablaba y las masas respondían. Sí. Y ese 17 de octubre, además, bueno, el objetivo, cuando a Perón después lo trasladan, entre la noche del 16 de octubre al 17, lo trasladan al hospital militar que queda allí en Palermo, en Buenos Aires, porque él alegó que estaba enfermo. En realidad fue una movida para traerlo a la capital, tenerlo cerca. Él se reúne con el ministro de Guerra, que era Ábalos, que era su rival político en ese momento, y Ábalos le pide que intervenga justamente para calmar a las masas que habían invadido la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí acuerdan cómo va a ser. Perón pide la renuncia de todo el gabinete, el retiro de Ábalos y el llamado a elecciones, y bueno, intercambian que bueno, Perón va a ser el único orador que va a hablar a las masas, que no va a hablar sobre su detención, pero que sí les va a pedir que se retiren en forma calmada, porque realmente había un temor muy importante por parte de las autoridades del gobierno de que bueno, pudieran asaltar la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, que pudiera haber algún tipo de conflicto mayor frente a esa multitud que irrumpe en la Plaza de Mayo por primera vez en la historia en forma tan masiva, y que realmente sorprendió a las autoridades, que no atinaron a dar una respuesta, y ya después, bueno, fue tarde, porque cualquier tipo de respuesta hubiera significado una represión que no sabemos cómo hubiera terminado. Y de esa manera, en la noche, ya avanzada la noche, el 17 de octubre, es que Perón asoma en el balcón de la Casa Rosada. Lo primero que hace es pedirles que entonen el himno nacional, justamente para poder lograr hilvanar algunas ideas, porque él mismo lo cuenta que cuando salió al balcón se sintió impresionado por la cantidad de gente que había antorchas para iluminarse. Entonces era una masa humana muy, pero muy grande, y Perón, para digamos, poder tranquilizarse y ordenar sus ideas, dice, bueno, vamos a cantar el himno nacional, entonan las estrofas del himno, y después sí da ese discurso en donde él recuerda un poco, repasa todo lo que fue el trabajo que venían realizando desde el gobierno con los sindicatos y el movimiento obrero, y les pide que vuelvan a sus casas, que vuelvan en paz, que se va a convocar a elecciones, y que los derechos que ellos ya habían obtenido hasta ese 17 de octubre del 45 no se iban a perder, porque los iban a custodiar y a defender. Y bueno, a partir de ahí los trabajadores se calmaron a verlo a Perón, a escucharlo, y decidieron volver a sus hogares tranquilamente. Pablo, y aparece de refilón ahí también la figura de Eva Perón, ¿no? Como una dirigente también fuerte, con mucha influencia sobre el general, como lo llamaban. Sí, totalmente. Bueno, ellos ya tenían una relación desde el año anterior, se habían conocido en ocasión de un festival que se hizo en el Luna Park
con motivo de juntar fondos para paliar las consecuencias del terremoto de San Juan, que había sido devastador, y en el cual el Estado argentino tuvo una gran intervención para reconstruir la ciudad de San Juan, que había sido devastada totalmente. Sí. Perón y Evita se conocen en ese contexto. Evita era una actriz, pero además Sí. era una persona que tenía una conciencia social muy grande, porque ella era dirigente de la dirigente sindical de la Sociedad Argentina de Actores, había sido presidenta del sindicato, entonces tenía una conciencia social y política muy importante, y eso también habrá sido lo que la acercó a Perón y establecieron esta relación que con el 17 de octubre del 45 se va a intensificar. Claro. Pablo Néstor te habla, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, escuchando atentamente la historia, bueno, como lo vas relatando, para traerte un poquito más acá, según tu óptica, líderes como el general Perón ya prácticamente no existe más, ¿no? Además, recordemos que es el único hombre que ha estado 3 veces en la presidencia, si bien la mayoría de la gente, de los presidentes, solamente hasta 2 nomás, ¿no? Con ese énfasis, con ese poder de oratoria, con ese poder de convencimiento, hoy en día, ¿surgirá algún líder de la talla del general? Bueno, es difícil porque también son épocas, son contextos distintos. Perón era un militar que digamos, tuvo una actuación tan importante también en un contexto en donde los militares eran actores principales porque estábamos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Claro. Procesos similares estaban dando en muchos países, digamos, los generales, los ejércitos eran muy protagonistas de las vidas políticas de todos los países, por esta cuestión de analizar y vivir la política a partir de la guerra. Es un caso, si querés, para buscar en la historia argentina parecido al de San Martín, digamos, por Claro. lo menos yo lo veo de esa manera, Sí, ¿no? sí. Una persona que en un contexto específico que era la guerra de la independencia, bueno, hace una lectura del contexto y a partir de ahí genera un plan que fue el Plan Continental de San Martín, que lo hizo en Cuyo. Bueno, Perón hace algo parecido en la Argentina, entendiendo cuáles son los lineamientos para dónde va el mundo, un mundo que se está dividiendo entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Perón establece una tercera posición, entiende que para la estrategia, para el desarrollo nacional es fundamental tener una defensa estratégica de la Argentina, una defensa de la soberanía, y que la soberanía implica tener en poder del Estado, o sea, en poder de todo el Estado, somos todos los argentinos, tener en poder del Estado los recursos fundamentales como la electricidad, el carbón, YPF, tener una línea de bandera como Aerolíneas Argentinas, tener una industria muy fuerte, por eso todo lo que se impulsa desde el IAPI, que es el Instituto Argentino para el Intercambio, que es apropiarse de parte de los ingresos que se reciben por el comercio exterior para volcarlos al desarrollo industrial en la Argentina, la creación de la flota mercante. Con la Argentina quintuplicó la capacidad de transporte y de carga de su flota mercante, la adquisición de los ferrocarriles para que los ferrocarriles estén en manos argentinas y no en manos de Gran Bretaña, digamos, bueno, todos los resortes estratégicos de la economía argentina que estén en manos de la Argentina, porque es la única manera de poder evitar que cualquier circunstancia bélica como se podía dar. Recordemos que en ese momento terminó la Segunda Guerra Mundial, pero había en muchas mentes estaba la posibilidad de que hubiera una tercera guerra mundial en algún momento. Entonces la Argentina tenía que tener una estrategia de defensa nacional que implicaba el desarrollo de su industria pesada, el desarrollo de su industria liviana, el desarrollo de la obtención de materias primas para poder alimentar justamente a esa industria, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, la construcción de infraestructura, los caminos, los puentes, las escuelas, los hospitales, el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, digamos, bueno, la presencia argentina en el Atlántico Sur, digamos, en la Antártida hay 13 bases argentinas, 9 de ellas fueron fundadas durante el primer gobierno de Perón, digamos, con una mirada estratégica de ocupación del territorio del Atlántico Sur, pensando siempre que las Malvinas siguen estando colonizadas por Gran Bretaña. Entonces, bueno, había toda una mirada estratégica general por parte de Perón, que bueno, que realmente no sé si se ha registrado otra vez en la historia con esa fuerza, con esa intensidad, con esa capacidad, sumándole a su personalidad, a su carisma y esta capacidad oratoria que tenía, que evidentemente
enamoraba a las masas. Por supuesto, por eso decíamos también, vamos a volver a recalcar, te puede gustar o no, podés militar o no, pero la historia está y esto fue lo que ocurrió. Sí, forma parte de... Querés contarla, seguramente habrá muchísimas versiones, te vendrán y en los libros también, cada autor toma, ¿no es cierto, Pablo? Vos también como escritor, cada autor toma la parte, en este caso puntual, que es de algo político, también que le gusta o cómo lo vivió, si es que vivió en aquel momento, si estuvo cerca, si le contaron por parte de algún familiar, de algún amigo, yo lo vi, yo estuve, tengo tal cosa que quedó de aquella época, claro. Sí, sí. Así que no queríamos dejar pasar esta fecha y por supuesto te agradecemos, Pablo, la amabilidad para con Radio Municipal, ¿no? Contarnos también un poquito de historia y bueno, y recordar, es importante recordar lo que somos, lo que fuimos, porque tenemos que seguir escribiendo el futuro, digamos. Sí, por supuesto, somos lo que somos porque, bueno, hemos tenido una historia que nos trajo hasta acá, así que eso es innegable y la historia siempre es importante recordarla, y mucho más en estas fechas que justamente permiten este tipo de diálogos y este tipo de recuerdos y de miradas sobre el pasado. Cada uno tendrá su mirada, su interpretación, como vos decías, pero hay algo que es innegable, es que no se puede negar la importancia que ha tenido el peronismo en la historia argentina, ya sea para bien o para mal, cada uno sacará sus conclusiones, sí. Pero es y sigue siendo un actor fundamental, y me parece que creo que uno de los grandes dramas políticos que ha tenido la Argentina desde el 45 para acá es que para ciertos sectores de la política argentina la solución a los problemas es borrar de la historia o borrar del mapa o desaparecer al peronismo, cuando eso es imposible, no hay forma de desaparecer la historia. Y en todo caso lo que tenemos que construir como sociedad es buscar la forma de la convivencia entre los partidos políticos, la convivencia pacífica, crítica, constructiva entre todos los actores políticos para sacar adelante la Argentina, pensando que borrando del mapa, desapareciendo a un sector de la política argentina, más cuando hablamos de un sector tan numeroso como es el peronismo en la Argentina, vamos a resolver los problemas. Me parece que es un error muy grave, y es una de las cosas que muestra por qué desde el 55 para acá la Argentina ha tenido tantos problemas para desarrollarse, cuando hasta 1955 éramos uno de los 8 únicos países que tenían capacidad atómica en el mundo, entre otros logros que ubicaban a la Argentina en un nivel de desarrollo mucho mayor al que tenemos actualmente. Totalmente, y cómo cuesta revivir, porque yo pensaba la vez pasada, nos llamaban el granero del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bueno, seguimos siendo uno de los principales productores de materias primas del mundo, digamos. El problema es que, por ejemplo, en aquella época con el IAPI, justamente, lo que ocurría que esas materias primas que se vendían al extranjero no quedaban solamente en manos de las 5 grandes familias de la pampa húmeda argentina, sino que el Estado se apropiaba de parte de esa riqueza extraordinaria que genera el campo argentino por sus condiciones climáticas, de tierra, etcétera, etcétera, y las reinvertía en el desarrollo industrial y en la realización de planes como el plan quinquenal, por ejemplo, de infraestructura y obras para la Argentina. Entonces lo que tenemos que discutir en nuestro país, y se ha intentado muchas veces, es, bueno, con esa renta extraordinaria que tiene el campo argentino por las condiciones extraordinarias, climáticas y territoriales y de extensión que tiene el campo argentino, y esa capacidad productiva que tiene el campo argentino, ¿qué vamos a hacer? ¿Se la van a quedar estas 5 o 6 familias de multimillonarios de nuestro país o la vamos a repartir entre todos? Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar en Argentina. Perón en su momento la dio, lo resolvió, pero bueno, lamentablemente ese modelo no perduró en el tiempo. Lamentablemente, como vos decías. Pablo, te agradecemos una vez más tu amabilidad aquí con Radio Municipal, y bueno, las puertas abiertas para cuando lo necesites. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, queríamos hablar, ¿no es cierto?, en este día, como dijimos, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, ya lo escucharon, Pablo Camogli haciendo un poco de historia, recordando, dando su mirada también sobre cómo está la actualidad de nuestro país, ¿no? Lo importante de la historia. Una recorrida por todos. Por todo, claro, como decíamos con él, nombró prácticamente todas las empresas que vinieron, que estuvieron en la época de Perón, ¿no? Riquísimo, Argentina
sigue siendo rico, Sí, inclusive. Hay muchas empresas. Bueno, como decía, también es el Día de la Erradicación de la Pobreza, aniversario del Archivo Histórico Municipal. Vaya un saludo otra vez. ¿Sabes también a quién el cumple? Sí. Quien ya no está con nosotros, del Chúcaro, Santiago Ayala, don Santiago Ayala. Ah, mira vos, el Sí. chúcaro, como le decían, ¿eh? El Chúcaro, sí, él las gasta en el baile hasta hacerla. ¿Hacerlas? Hasta, dice La frase, La ay, frase. no me acuerdo, no. El Chúcaro las gasta en Pero- el baile y las hace vibrar, algo así. Bueno, pero no queríamos dejar pasar. Primera transmisión televisiva en Argentina. Ah. ¿Sabés lo que fue eso? La primera vez que se transmitió que la Argentina tenía imagen. Hasta el momento solo había la radio. Sí. Así que había que imaginarse. Apareció la tele, sí. Apareció la tele. Mirá. Y qué historia. ¿Qué historia? No desapareció. Y cuando aparece la TV Color, Sí. Ah, esa es otra. esa es otra, ¿no? Si vos ¿Te tenías un acordás? televisor eras el más Sí, rico, sí, ¿eh? sí, sí, sí. No ¿Y te todos acordás, tenían. quién apareció? No, a ver. Una decime. mujer. Mirta Legrand. No. ¿No? No. ¿Quién? Pinky. Ah, sí. Pinky era TC. Hizo el Esto discurso. es blanco y negro. Sí, Decía. Ahora Con tenemos ustedes, color. sí, la televisión a color. color. Wow, sí, ATC, tenés razón. Argentina, televisora, A color. color. Qué lindo, qué historia. Bien, nos vamos a la pausa, no se vayan que hay mucho más. Estás escuchando Mañana y Media.